acciones relacionadas. Es decir, esto que ahora les voy a compartir es la base conceptual, teórica y práctica que se está impulsando en el trabajo que estamos haciendo con los enlaces de los niveles educativos, de manera que nosotros tenemos que mantener esta misma directriz, este mismo enfoque y por lo tanto estos mismos materiales. Premisas fundamentales. El DUA no empieza en la planeación didáctica. Ese es un desafío que tenemos enfrente que me parece que es un asunto general. Esta idea de necesito saber cómo planear, denme un curso, denme una capacitación para planear con DUA. Entonces, es fundamental que nosotros que acompañamos y asesoramos, entre otras cosas, respecto al DUA, a las escuelas, sepamos qué es lo que necesitamos hacer para conocer, comprender y, por lo tanto, conseguir que esto ocurra respecto al DUA en las escuelas. Porque el DUA no es hacer planeación didáctica con este enfoque. El DUA no es dar capacitaciones ni talleres para planear con el DUA. No comienza en un formato. No se trata solo de aprender a planear con el DUA. Entonces, ¿de qué sí se trata? Ustedes ya conocen esta taxonomía, que es la base que está a través de la cual se va a dirigir, se va a desplegar todo el trabajo relativo con DUA desde a nivel estatal, a través de los niveles educativos, que son, bueno, ustedes saben que una taxonomía es un sistema de organización, de jerarquización del conocimiento. Entonces, esto significa que para que podamos nosotros comprender, manejar y por lo tanto asesorar con base en el DUA, necesitamos tener la consideración de estos 6 niveles que se establecen en la taxonomía neuroeducativa. En el lado izquierdo, ustedes ya conocen esta taxonomía, están los 6 niveles y su descripción, y del lado derecho, algunas especificaciones que tienen que ver con cómo se vincula cada nivel con el enfoque y los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Bueno, este material empieza hablando en ese orden, de acuerdo a la taxonomía. Entonces vamos a referir y a detallar de qué se trata cada nivel de la taxonomía. El nivel uno, ¿dónde entonces sí empieza el DUA? Si no empieza en la planeación, ¿dónde empieza? Entonces empieza en la neuroalfabetización. El nivel uno que tiene que ver con comprender elementos centrales, dice, estas imágenes que ven ustedes ahí están tomadas directamente de la taxonomía. Dice el nivel uno, neuroalfabetización, comprender la plasticidad cerebral, el funcionamiento básico del cerebro y eliminar neuromitos. ¿A qué se refiere con eso? Recuerden, no podemos escuchar en trabajos vinculados con DUA considerar estilos de aprendizaje o considerar la gimnasia cerebral para tratar de explicar asuntos sobre neurociencias, porque la gimnasia cerebral no es neurociencia. Entonces, sí es importante saber esto, qué sí es y qué no es. ¿De qué hablamos cuando hablamos de neuroalfabetización? Y por otro lado, del lado derecho, ¿cómo se vincula esto desde DUA 3.0? Bueno, reconociendo la importancia de la variabilidad natural del aprendizaje y se vincula con la NEM porque esta es una educación basada en la dignidad humana. Y como veremos, ese es justamente también el planteamiento y el enfoque de DUA 3.0. Aquí tenemos los elementos que en este nivel necesitamos tomar en cuenta. Uno, el conocimiento sobre la plasticidad cerebral. Dos, el conocimiento sobre la variabilidad neuronal. Tres, identificación del vínculo entre lo pedagógico y lo neuroeducativo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hacemos cursos, talleres o asesorías para planear con DUA, estamos en el enfoque pedagógico, suponiendo que se realice bien, y yo creo que quienes lo hacen con un gran compromiso y con mucho esfuerzo, pero en el mejor de los casos, planear con DUA así, eso centra la actividad en lo pedagógico, pero no en lo neuroeducativo. Entonces sí es muy importante hablar y entender esta relación, esta diferencia entre los enfoques pedagógico y neuroeducativo y sobre todo, cuál es el vínculo y cuál es el marco conceptual de 3.0. Estamos en el nivel uno. Vamos a ver qué más necesitamos aquí entonces. Plasticidad cerebral. ¿Qué necesitamos conocer? Esto es solamente una generalidad. La plasticidad cerebral o neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia, el aprendizaje y el entorno. En términos simples, el cerebro no es fijo, se modifica constantemente según lo que hacemos, pensamos y vivimos. Variabilidad neuronal.
La variabilidad neuronal es el principio según el cual no existen dos cerebros iguales. Cada persona presenta diferencias en cómo están organizadas sus redes neuronales, sus ritmos de maduración cerebral, su conectividad sináptica, el procesamiento de la información, la respuesta emocional y atencional. Y esto significa que la diversidad en el aula es primero diversidad cerebral. Y em, les hemos por ahí compartido esta guía breve que literalmente es breve porque solo tiene 11 hojas, que se llama Planeación Didáctica en Educación Básica, Neurodidáctica y Atención a la Diversidad en el Aula con base en la Nueva Escuela Mexicana. Y solamente les comparto algunas capturas de esta guía. ¿Qué es lo que, por qué estamos refiriendo a esto? Estamos aquí, recuerden, en el punto 2 del nivel uno que se llama variabilidad neuronal. Si nosotros queremos que se implemente el DUA 3.0, necesitamos avanzar en esta lógica de ver al grupo, a cualquier grupo escolar, desde su variabilidad neuronal. Cuando nosotros decimos, maestra, maestro, es que tú tienes que tener claro que cuando estás frente al grupo tienes tantos estudiantes como cerebros distintos. Y eso yo no estoy seguro que sea suficientemente claro. Porque aunque es verdad, no sé si una maestra o un maestro de pronto quedará muy conflictuado de no saber qué significa eso. Por ejemplo, se podrá preguntar, ¿y entonces tengo que planear para tantas y tantos estudiantes? Porque entonces tienen cerebros distintos y tengo 20, 30 o 50, como pasa en secundaria. Entonces, ¿cómo le hago para, ok, entiendo esa particularidad de la variabilidad neuronal, pero eso qué, ¿cómo lo llevo yo a la práctica docente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la variabilidad neuronal, y ustedes pueden consultar las fuentes que existen al respecto, hablamos en general de cuatro tipos de variabilidad neuronal. Y entonces, si nosotros ayudamos a que las maestras y maestros, pero nosotros primero, se pongan los lentes, de esto empezarán a ver de qué se trata la variabilidad neuronal. Entonces empecemos por hablar de esas cuatro tipos de variabilidades. Esto que voy a compartir es muy general, ustedes podrán ver en la guía un poco más de detalle. La variabilidad afectiva o emocional, que también se llama, se relaciona con emociones, motivación, interés, seguridad emocional, autorregulación y disposición para aprender. ¿Cómo identificarla? Lo que les sugerimos a las maestras y maestros es que observen quién participa con entusiasmo, quién muestra ansiedad o inseguridad, quién evita actividades nuevas, quién necesita validación continua, quién se frustra fácilmente. Algunos indicadores que se sugieren: que observes si hay alumnos o alumnos que de pronto tienen fluctuación emocional evidente, preferencia por algunos materiales, apego o rechazo a ciertos compañeros o evitación de tareas que implican reto. Segundo tipo de variabilidad, variabilidad cognitiva. Fíjense, si van ubicando, seguramente van siguiendo las tres redes neuronales y los tres principios. ¿Se fijan? Variabilidad afectiva, que tiene que ver con la red afectiva y con el principio uno. Variabilidad cognitiva es la diversidad en cómo procesan, organizan, comprenden, recuerdan y aplican la información. ¿Cómo la puede identificar una maestra o un maestro? Puede observar los ritmos de aprendizaje y en qué son diferentes, estudiantes que requieren más ejemplos o repeticiones, estrategias espontáneas propias, por ejemplo, en su caso, según el nivel educativo, la edad o el grado, contar con los dedos, dibujar o manipular, dificultades específicas en memoria, atención o lenguaje, indicadores que te pueden permitir visibilizar esto mejor, necesidad de apoyo adicional para seguir instrucciones, dificultad para generalizar aprendizajes, uso diferenciado de los materiales o creatividad o pensamiento divergente. Variabilidad comunicativa, el tercer tipo de variabilidad, se refiere a cómo cada estudiante expresa, recibe, comprende y produce comunicación en todas sus formas: oral, gestual, visual, escrita, corporal o mediante sistemas alternativos. ¿Cómo identificarla? Puedes observar en el grupo quién usa mucho lenguaje oral, quién usa gestos, señas o dibujos para comunicarse, quién tiene vocabulario limitado, quién no comprende instrucciones extensas, quién interrumpe o cambia de tema abruptamente, quién tarda en responder. ¿Qué indicadores concretos puedes tener? ¿Quién tiene dificultad para narrar eventos, pronunciación poco clara o fonemas omitidos, escasa comprensión de preguntas complejas, evitación del lenguaje oral en público o dependencia del modelado o las imágenes? Y el cuarto tipo de variabilidad, la variabilidad sensorial, que es la diversidad en cómo perciben el mundo a través de los sentidos.
visual, auditivo, táctil, vestibular y propioceptivo. ¿Cómo identificarla? Por ejemplo, puede observar quién se tapa los oídos con ruidos, quién evita ciertas texturas, quién se mueve constantemente, quién necesita objetos para manipular como juguetes, pelotas u otros, quién se calma con presión o peso cuando les dan algo que tiene que sostener, por ejemplo, ¿no? Indicadores concretos: hipersensibilidad a ruido, luz, textura, movimiento, necesidad constante de movimiento, dificultad para permanecer sentado, rechazo a actividades sensoriales como tocar pintura o arena, búsqueda de estímulos fuertes como dar saltos o giros. Si se fijan, podemos vincular, por supuesto, seguro se puede vincular de una forma mucho más dinámica y compleja que esto que voy a decir. Pero podemos vincular la variabilidad afectiva con la red neuronal y el principio uno, la variabilidad cognitiva con la red de reconocimiento y el principio 2, la variabilidad comunicativa con la red estratégica y el principio 3, y muy probablemente, salvo la mejor opinión de ustedes, la variabilidad sensorial seguramente con todas las redes neuronales y con todos los principios. Al final no es necesario que solo tengamos un vínculo directo, digamos, segmentado por principio, porque sabemos que estas variabilidades coexisten y se dinamizan entre ellas y ocurren muchas veces al mismo tiempo, ¿no? Pero es muy importante que para fines de lo que necesitamos observar, tengamos esta información para observarla una por una. Esto tiene que ver con marco conceptual, esto tiene que ver con empezar a ver al grupo desde la variabilidad neuronal. No tienes que trabajar ni organizarte, ni planear, intervenir, ni evaluar para tantas y tantos estudiantes reconociendo que tienen cerebros distintos. Ese reconocimiento es importante, pero lo que es importante es que tú puedas ver cómo ponerte esos lentes y observar la variabilidad neuronal desde estos cuatro tipos. Ok, en esta infografía se concentra, se resume esto que acabo de decir, en donde se mencionan y se describen los cuatro tipos de variabilidades con algunas señales y el vínculo con cada uno de los principios del DUA 3.0. Ahora, seguimos en el nivel uno, recuerden, neuroalfabetización. ¿Qué necesitamos también saber? Vínculo entre los enfoques pedagógico y neuroeducativo. Por un lado, la pedagogía es la disciplina que estudia la educación desde perspectivas filosóficas, sociales, culturales, éticas y didácticas. Se centra en preguntas como ¿qué educar? ¿Para qué educar? ¿Cómo organizar la enseñanza? ¿Qué tipo de sujeto y sociedad queremos formar? Se basa en teorías del aprendizaje y modelos educativos, integra contexto social y cultural, define métodos didácticos, tiene un fuerte componente ético y político y se concreta en la planeación, evaluación y organización escolar. Eso es lo pedagógico. Digamos que cuando trabajamos solo planeando, con el organizador gráfico, en el mejor de los casos, estamos trabajando desde el enfoque pedagógico. Pero está también este enfoque de neurociencias aplicadas a la educación. La neuroeducación surge del diálogo entre la educación y las ciencias del cerebro, especialmente respecto a que estudia cómo aprende el cerebro, cómo influyen las emociones, la atención, la memoria y la motivación en el aprendizaje. Se basa en evidencia científica sobre el funcionamiento cerebral. Explica procesos como memoria, atención, emoción y plasticidad y ayuda a desmontar neuromitos. ¿Cuál es la relación o el vínculo? Bueno, lo pedagógico responde al qué y para qué educar. Lo neuroeducativo explica cómo aprende el cerebro. El enfoque pedagógico tiene raíz filosófica y social. El enfoque neuroeducativo tiene raíz biológica y cognitiva. El pedagógico diseña estrategias didácticas. El neuroeducativo fundamenta científicamente esas estrategias. Lo pedagógico se centra en el sujeto en contexto y lo neuroeducativo se centra en los procesos cerebrales del aprendizaje. Entonces, por eso es que es fundamental tener claro, no podemos empezar en la planeación, tenemos que empezar antes, desde el reconocimiento de la variedad neuronal, y eso te lo da el enfoque neuroeducativo, porque DUA no es solo pedagógico, es neuroeducativo. Y entonces esto tiene que estar desde el principio. Si organizamos una plática, una asesoría, un curso, un taller, no podemos empezar con la planeación, porque eso en el mejor de los casos solo es pedagógico. Necesitamos hablar de neurociencias, asesorar sobre neurociencias y entonces sí, avanzar hacia los siguientes procesos. ¿Cómo se vincula esto con la nueva escuela mexicana? Arriba está el objetivo y en la parte azul dice,
En la nueva escuela mexicana, el paradigma dominante es sociocrítico y humanista. La neuroeducación no lo reemplaza, lo fortalece, porque explica la variabilidad neuronal, fundamenta la atención a la diversidad y justifica prácticas inclusivas desde la evidencia científica. En ese sentido, podríamos decir, la pedagogía define el paradigma, la neuroeducación aporta sustento científico al diseño didáctico. Seguimos y la última parte, estamos en el nivel uno, que es neuroalfabetización. ¿Qué hacemos cuando organizamos una práctica, curso o asesoría basada en DUA? Bueno, pues seguramente utilizamos este organizador y idealmente deberíamos tener toda la información clara sobre el organizador, porque detrás del organizador, de hecho, lo que da razón de los cambios en la versión 3.0 tiene que ver con ajustes al marco conceptual, porque de hecho, en buena medida, este es otro marco conceptual. Quiero decir con ello que no basta conocer el DUA solamente viendo el organizador o tratando de entender qué significa cada elemento que está en el organizador. Detrás del organizador, de hecho, por ejemplo, los principios, las directrices, las consideraciones tienen detrás un marco conceptual. Entonces, ¿qué necesitamos saber para comprender el DUA desde este organizador? Vamos a hablar del marco conceptual. Bueno, pues necesitamos, por supuesto, hablar, pero conocer primero sobre redes neuronales y saber explicar bien las redes neuronales, ¿no? Necesitamos saber por qué se cambió de pautas a directrices, ¿no? Es decir, que en el inglés significan lo mismo, pero ¿por qué se cambió? ¿Qué connotación tiene? Si es que es así, ¿no? ¿O nos quiere decir algo diferente? Sí, es importante, ¿no? También saber por qué los puntos de verificación ahora son consideraciones. ¿Cuál es la particularidad del cambio? Si es solamente un asunto solamente terminológico o en realidad tiene otra implicación. ¿Por qué antes bueno, iba a decir directrices, antes se llamaban pautas, ahora directrices, porque antes decían proporcionar opciones para no sé qué y ahora dice opciones? ¿Por qué no dice proporcionar? ¿No? ¿Cuál es la razón de eso? También entender y poder explicar la razón de las directrices de acceso, que están en la primera parte horizontal, en la parte media las de apoyo y en la parte de abajo, en la línea horizontal, la función ejecutiva. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la explicación de esa especie de niveles, ¿no? El DOA 3.0 incluye un concepto que destaca muchísimo todo el tiempo, que es el concepto de identidad. ¿Cuál es la relación entre la identidad y la diversidad en el aula? Es fundamental saberlo, porque no es lo mismo. También habla del concepto de agencia. Hemos revisado de qué se trata, cuál es el planteamiento de agencia en DOA 3.0. Importantísimo un cambio en el primer principio, que tiene que ver con dejar de hablar de autorregulación y hablar de capacidad emocional. Hay un planteamiento de DUA 3.0 al respecto. ¿Por qué necesitamos hablar de capacidad emocional? ¿Cuál es la diferencia entre un concepto y otro? Eh, el DUA también habla de algo fundamental, me parece que no es un asunto menor, plantea un enfoque completamente distinto de prevención de conflictos y de solución a conflictos, que es el enfoque de práctica restaurativa. Conocemos este enfoque, hemos trabajado con él, hemos asesorado sobre prácticas restaurativas. Por supuesto, un asunto central que tiene que ver con la función ejecutiva. Ujú. Eh, Hemos trabajado la función ejecutiva o yo diría, no demos por sentado que conocemos sobre esto porque seguramente, pues por muchos años hemos trabajado con funciones ejecutivas en razón de la importancia que tienen en el desarrollo general, particularmente lo hemos desprendido del neurodesarrollo, ¿no? Y de trastornos como el TDAH, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la función ejecutiva es mucho más amplia, ¿no? Entonces, sí es importante esto. Fíjense, y seguramente alguien o algunos de ustedes me dirán, oye, no, faltan otras cosas. Seguramente, ¿eh? Si revisamos muy acuciosamente, mucho más acuciosamente el organizador, desprenderíamos otros elementos del marco conceptual. ¿Qué significa? Que sin el conocimiento de esto, no podríamos hablar sobre DUA, menos asesorar sobre DUA, porque no se trata de tomar el organizador y partir solamente de ahí. Si una maestra o un maestro ni siquiera sabe qué significa cada una de las consideraciones que están ahí, entonces volvemos artificial
muy parcializado los logros que pretendemos conseguir, ¿no? Entonces, bueno, se me pasaba también un planteamiento completamente nuevo que incluye DUA 3.0, que es interesantísimo, que es el de neurociencia social del prejuicio. Importantísimo porque nos permite saber cómo podemos abordar con esa complejidad que representa el prejuicio como parte del funcionamiento del cerebro. Es decir, explica cómo la raíz de los prejuicios es tan profunda que forma parte del funcionamiento del cerebro, de la información que desarrolla y que se comunica a través de las redes neuronales. Todo esto es marco conceptual que necesitamos conocer. ¿Dónde está este marco conceptual? Porque algo muy importante es que no diga, bueno, yo tengo un libro sobre tal cosa de lo que está ahí, porque no estamos seguros si va a coincidir con el planteamiento que establece DUA 3.0. ¿Dónde está el marco conceptual en esta guía? Que se supone que ya no solo tenemos, sino que conocemos, porque seguramente todas y todos entendemos que solo podemos asesorar o acompañar desde esta guía, no desde el organizador, porque la guía describe de manera muy detallada el organizador. Entonces, pero ahí está el marco conceptual. Entonces es importante tener presente eso. Algunos ejemplos, que son capturas que tomé de la guía. Por ejemplo, habla de la agencia. Dice, la agencia implica la capacidad de los estudiantes para regular sus procesos afectivos, cognitivos y conductuales a medida que interactúan dentro del entorno de aprendizaje. Y ahí está la referencia. Además, es esencial considerar cómo la dinámica estructural influye en la capacidad de acción del estudiante. La capacidad de los estudiantes para actuar como agentes poderosos se relaciona con la estructura de la comunidad de aprendizaje y del grado en que todas las voces, independientemente de su estatus percibido, son valoradas y pueden contribuir. Y ahí está la referencia. Es solo una parte, pero está mucho más ampliamente explicado en la guía. ¿Cómo están organizadas las directrices? Esto es importantísimo porque a veces, bueno, tal vez no podemos generalizar, pero tal vez hay quienes utilizan el organizador y tampoco saben por qué están organizadas así las directrices. En la parte superior del organizador gráfico se encuentra el objetivo del DUA: desarrollar una agencia de aprendizaje que sea intencional y reflexiva, ingeniosa y auténtica, estratégica y orientada a la acción. Con la representación del organizador gráfico, las directrices DUA se organizan tanto horizontal como verticalmente. Verticalmente, las directrices están organizadas según los tres principios del DUA: compromiso, representación y acción y expresión. Los principios se dividen en directrices o pautas, y cada una de estas tiene consideraciones correspondientes que proporcionan sugerencias más detalladas. Horizontalmente, las directrices están organizadas en tres filas. La fila de acceso incluye las pautas que sugieren formas de aumentar el acceso al objetivo de aprendizaje mediante el diseño de opciones para aceptación de intereses e identidades, la percepción y la interacción. La fila de apoyo, que es la del medio, incluye, fíjense, este es un tema de traducción, ¿eh? Ahí todavía dice pautas, ni siquiera lo había visto, que sugieren formas de apoyar el proceso de aprendizaje mediante el diseño de opciones para esfuerzo y persistencia, lenguaje y símbolos, y expresión y comunicación. Por último, la fila de función ejecutiva incluye las directrices, debe decir, que sugieren formas de apoyar las funciones ejecutivas de los estudiantes mediante el diseño de opciones para capacidad emocional, construcción de conocimientos y desarrollo de estrategias. Y otro elemento que está ahí en la guía, que es una consideración que se llama fomentar la empatía y las prácticas restaurativas. ¿Qué es esto? Para desarrollar una mejor capacidad de autorregulación, los alumnos deben aprender a controlar sus emociones y reactividad de forma cuidadosa y precisa. Fíjense esto que primero que dice, ¿por qué se cambió de autorregulación a capacidad emocional? Porque dice, para desarrollar una capacidad de autorregulación deben aprender a controlar sus emociones. Es decir, la explicación que ellos dieron, bueno, en el seminario donde explicaron esto que estuvimos, el grupo de experto de esta directriz decía, porque la autorregulación
no es algo que puedas trabajar ni observar en su evolución en sí misma. La autorregulación no ocurre en sí misma. Las personas se autorregulan si pueden identificar, gestionar y por lo tanto regular sus emociones. Es decir, la autorregulación es consecuencia de la capacidad emocional y además el concepto te dice que se puede desarrollar. Por eso es una capacidad emocional que eventualmente te permite autorregularte. Los individuos difieren considerablemente en su capacidad y propensión a la metacognición, y algunos estudiantes necesitarán una gran cantidad de instrucción explícita y modelos para aprender a hacer esto con éxito. Para muchos estudiantes, el simple hecho de reconocer que están progresando hacia una mayor independencia es muy motivador. ¿Y cómo se conectan las directrices 3.0 con otros enfoques y marcos teóricos basados en activos? O sea, es decir, a pedagogías activas se refiere, ¿no? Que además, por supuesto, en el caso de estas pedagogías o métodos activos, perfectamente se vincula con los planteamientos metodológicos de las cuatro metodologías sociocríticas de la NEM. Las directrices DUA 3.0 buscan poner las directrices en diálogo con otros enfoques basados en activos y marcos teóricos, destacando la promesa y el potencial del DUA como socio para elevar la variabilidad de los estudiantes dentro de pedagogías específicas. Por ejemplo, pedagogía culturalmente relevante, pedagogía culturalmente sustentable, y ofreciendo orientación práctica para aplicaciones de marcos teóricamente alineados, por ejemplo, fondos de conocimiento, estudios de discapacidad. Las directrices DUA 3.0 buscan hacer explícitas las intersecciones entre estos enfoques basados en activos y resaltar su naturaleza complementaria, ¿no? Así, este reconocimiento de cómo se intersectan el planteamiento de las directrices con enfoques específicos, ¿no? Bueno, hemos manejado estas imágenes siempre de las tres redes cerebrales, que además están siempre en todos los sitios que uno consulta en Internet. Esta infografía me parece que nos mejora las imágenes. Están las tres redes y se fijan en cada una, está en la explicación de la base neurocientífica, ¿no? Y la función principal en cada uno. Y en cada uno también el vínculo con cada uno de los principios del DUA. Entonces, bueno, esta infografía que además se titula Cerebro y DUA, la ciencia detrás del aprendizaje. El DUA 3.0 se basa en neurociencias cognitivas para demostrar que cada cerebro percibe, se motiva y se expresa de forma única, identificando estas redes neuronales principales. Muy bien, este es el nivel uno de neuroalfabetización. Lo que necesitamos saber para inicialmente conocer y, por lo tanto, asesorar sobre DUA. El nivel 2 que se llama neuroemocional, que tiene que ver con reconocer la emoción como base del aprendizaje a través de la seguridad y la motivación. Se vincula con el DUA 3.0 específicamente con el principio correspondiente, ¿no? Que es el principio uno. ¿Qué tenemos que saber aquí? Conocimiento de la variabilidad emocional o afectiva, que ya lo vimos, ¿no? Porque es parte del marco conceptual de DUA 3.0 y algo fundamental, educación socioemocional. ¿Qué se está promoviendo en ese sentido? Y es muy importante cuidar los enfoques, ¿no? Porque muchas veces se está trabajando con el tema de emociones, pero no necesariamente con base científica. Entonces sí es muy importante que sepamos desde dónde estamos generando todo este proceso de educación socioemocional. El nivel 3 que es el neurocognitivo, tiene que ver con entender los procesos mentales como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Y son estas tres funciones que tenemos que trabajar. Atención, memoria y funciones ejecutivas. Se vincula con el principio 2 y con la nueva escuela mexicana porque esta busca lograr aprendizajes significativos y contextualizados. El nivel 4 que se llama neurodiversidad, tiene que ver con adoptar la variabilidad neurológica como un principio pedagógico, eliminando barreras. El vínculo con la NEM es porque esta busca fomentar la inclusión, la equidad y la justicia social y se relaciona particularmente con el principio 3, específicamente respecto a diseñar para la variabilidad, no para la homogeneidad.
Y el vínculo con la NEP es que ésta fomenta la inclusión, la equidad y la justicia social. Que específicamente aquí regresamos a la variabilidad neuronal. Se fijan cómo no es un asunto de la taxonomía tiene una organización porque así jerarquiza el conocimiento, pero no son como temas que no tengan que ver uno con el otro, ¿no? O secuenciados, ¿no? Sino que vamos viendo cómo hay un énfasis en cada uno, pero hay una relación con lo que antes ya se trabajó. El nivel 5 que finalmente es el que se llama diseño neuroeducativo, DUA 3.0, planear, intervenir y evaluar. Tiene que ver con planificar para todos desde el inicio, eliminando barreras mediante el diseño curricular. Y aquí se incorpora este planteamiento de la neurodidáctica, que significa aplicar metodologías activas y neurocompatibles, ¿no? El vínculo con el DUA 3.0 es que propicia el uso de estrategias flexibles de enseñanza y el vínculo con la NEM es que coadyuva a aprender haciendo y desarrollando el pensamiento crítico, que sabemos que es un centro del enfoque curricular del Plan 2022 y los respectivos programas de estudio de las respectivas también fases en cada uno de los niveles educativos. Aquí, ¿de qué se trata? Aquí entonces se trata de diseñar planeación didáctica desde las metodologías sociocríticas u otras, con base en DUA 3.0, estableciendo también diversas formas para evaluar lo aprendido. Fíjense, hasta aquí está la planeación en el nivel 5. Y no solo tiene que ver con planear, sino con vincularlo con las metodologías, pero además algo fundamental, establecer diversas formas para evaluar lo aprendido, que tiene que ver con el nivel 3, perdón, con el principio 3 del DUA. Y entonces, si estamos aquí en la planeación, la intervención, bueno, en la nueva escuela mexicana del Plan 2022 habla de mediación pedagógica, ¿no? Bueno, podemos decir de manera general intervención, que tiene que ver con toda la acción docente, desde el primer contacto que tienes con las y los estudiantes hasta que evalúas todo el tiempo, ¿no? De eso se trata. Por eso no solo es un tema de planear, sino de toda la acción docente, pero también de cómo propicias que expresen lo aprendido, que es la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Fíjense, cuando al principio 3 nos dice acción y expresión, que es propiciar lo aprendido, no solo es un tema de evaluar desde el punto de vista de acciones o mecanismos terminales para evaluar. Es decir, recordemos que aquí, y lo voy a explicitar porque me parece que eso se nos pasó, el enfoque de la evaluación formativa. Es decir, porque la evaluación formativa nos dice, no, pues, no sirve, digamos, evaluar al final de un proceso o de un periodo, sino ir recogiendo todas las formas a través de las que la o el estudiante expresó lo que va aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vincular el DUA 3.0 con las metodologías sociocríticas? Sí, ya sabemos, no es lo único. Un maestro, una maestra, un maestro en su autonomía profesional puede usar otros recursos, ¿no? Pero hay 4 metodologías sociocríticas en la nueva escuela mexicana. Una precisión importante es que ustedes se acordarán que además de metodologías, eh, la NEM y particularmente en la fase 2, el programa de estudio fase 2, habla sobre modalidades de trabajo, ¿no? Como los proyectos, como los centros de interés o los rincones. Recordemos, las metodologías son estas 4 que existen y las modalidades de trabajo permiten organizar el trabajo, ¿no? Entonces, si no son dos cosas diferentes ni son opcionales, digamos, ¿no? Aquí hay algunas ideas de manera muy general sobre cómo vincular el DUA 3.0 con cada una de las metodologías, que ya sabemos son proyectos comunitarios, indagación STEAM, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje de servicio. Una por una, hay solo ideas generales. DUA en proyectos comunitarios. Aquí hay algunas precisiones que pueden ayudar, orientar un poco, no son las únicas, son solamente ejemplos, no son exhaustivas. ¿Qué hacer desde proyectos comunitarios en el principio 1? Y ahí están algunas ideas. ¿Qué hacer en el principio 2? Y qué hacer desde el principio 3, que es este vínculo desde el pensamiento sociocrítico en cada una de las metodologías de la NEM, desde la óptica de DUA 3.0. Aprendizaje por indagación. Recordemos que estas son siglas en inglés que significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y aquí son algunas ideas sobre cómo vincular cada uno de los principios con esta metodología de indagación.
ABP y algunas ideas sobre cómo vincular cada uno de los principios con esta metodología sociocrítica. Aprendizaje-servicio y nuevamente el vínculo con los tres principios del DUA. Bueno, estas son algunas ideas y ahí estamos en nivel 5. El nivel 5, recuerden, diseño neuroeducativo, planear, intervenir y evaluar con DUA 3.0. Y entonces el nivel 6, que se llama conciencia neuroeducativa, significa asumir el rol de docente como agente de transformación social mediante la autorreflexión y la ética. El diseño neuroeducativo incluye el diseño desde el DUA 3.0, el diseño universal general y la planeación situada, ¿no? Recuerden, aquí no estamos hablando de otros asuntos generales que damos por sentado, pero no hay que perder de vista, como el tema de el diagnóstico socioeducativo, la lectura de la realidad, etcétera, etcétera, de forma que también cuando esto lo incorporemos a las asesorías, la maestra o maestro también ya irá avanzando con lo que su manejo y su dominio sobre la fase 2 en este caso, en otros niveles, en otras fases, se apropie de ello, entonces incluiremos toda esta información, asumimos que ya tiene esta información organizada y además territorializada, digamos, ¿no? Finalmente, entonces, cuando llegamos a este nivel, podemos hablar de esto. El DUA implica desarrollar toda la actividad docente desde el reconocimiento permanente de la diversidad cerebral. ¿Qué significa esto? Esto se debe reflejar en lo que pienso sobre cómo se aprende y, por tanto, cómo se enseña. ¿Qué significa? Que si yo entiendo que estoy frente a tantos estudiantes como cerebros distintos y que yo los puedo agrupar en cuatro tipos de variabilidades neuronales, yo pienso desde ahí, porque desde ahí entonces voy a definir cómo enseño, ¿no? También se refleja en el reconocimiento, en toda interacción con el alumnado, en la diversidad de sus cerebros, todo el tiempo. Recuerda, esta descripción de lo que puedes observar para identificar la variabilidad neuronal te dice que entonces no es que observes algo diferente y tú asumas que esto o lo interpretes con una connotación deficitaria del estudiante. Aquí tendríamos que pensar más desde, eso es variabilidad neuronal, ¿no? Así funciona su cerebro y desde ahí yo tengo que tener una serie de consideraciones, ¿no? También se refleja en cómo construyo una planeación didáctica, la diversifico y en su caso la ajusto, ¿no? Pero además en toda la mediación pedagógica, toda la interacción que tengo con el alumnado. Y finalmente, no porque esté al final, sino porque necesitamos entender cómo en periodos determinados podemos evaluar lo aprendido sabiendo que no lo hacemos como con un mecanismo de instrumento final, sino atendiendo el proceso de evaluación formativa. Ujú. Y entonces, finalmente, esto se trata de entender que conocer el cerebro del que aprende es la base para orquestar la enseñanza desde el cerebro del que enseña. ¿Mm? Por eso, esta insistencia y esta mención reiterada que me parece que necesitamos como literalmente llevárnosla a todos lados, tenerla clara y acordarnos siempre cuando nos piden apoyo sobre DUA. El DUA no empieza en la planeación. Hay que explicar y, digamos, con toda la asertividad, ¿no? Cuando de manera me parece comprensible y genuina una escuela nos pide apoyo para aprender con DUA, ¿no? Entonces, pues hay que atender esa petición, pero hay que atenderla desde esta óptica, ¿no? Porque podemos decir, pues vamos a hacer algo práctico. Muchas personas te dicen, no, no quiero tanto teoría, yo necesito algo práctico. Y se refiere a que le digas cómo planear con el DUA. Y entonces eso no es DUA, eso no es el DUA, porque el DUA tiene necesariamente estas bases neurocientíficas. Si no empiezas a pensar desde la variedad neuronal, entonces eso, dar ese tipo de asesorías o cursos o talleres aparentemente prácticos es lo mismo que darle 10 pasos como un procedimiento para que planee, ¿no? Es como hacer un instructivo, ¿no? O una receta que todos pueden seguir y que entonces se limita incluso a un formato, ¿no? Entonces, esto es fundamental tenerlo claro.
Ahora bien, un material de apoyo aquí que queremos compartir. Bueno, pues con la idea de que podamos saber y cómo acompañamos nosotros en este proceso a las escuelas, ¿no? Entonces, les queremos compartir un documento preliminar porque literalmente estamos terminándolo o afinándolo, eh, y que es ese instrumento que tiene estas características. Solo se los compartimos así como un documento preliminar, seguramente pronto, pronto o rápido en estos días lo vamos a tener. Listo. Se llama Instrumento de Acompañamiento Técnico sobre DUA 3.0 para supervisoras, supervisores, directoras, directores y apoyos técnicos de CAPER. ¿Cuál es el propósito del instrumento? Orientar el acompañamiento técnico pedagógico que realizan directivos y supervisores de CAPEC para identificar fortalezas del personal, áreas prioritarias de acompañamiento, nivel de apropiación del enfoque neuroeducativo y del DUA 3.0, vinculación con la nueva escuela mexicana y necesidades de formación, modelaje e intervención. La estructura del instrumento está organizada en 6 niveles, que son los 6 niveles de la taxonomía. Para trabajar desde cada nivel hay indicadores observables, evidencias, preguntas de acompañamiento y una escala de valoración. La escala de valoración, que todavía necesitamos precisar y mejorar, tendrá más o menos esta estructura. El nivel, que aquí aparecen solo ejemplos de cuatro, son 6 niveles en la taxonomía, como el nivel y la descripción, digamos, de manera que podamos tener una referencia para valorar los avances que se están teniendo con relación a DUA. Y aquí algunas especificaciones por nivel, es decir, que cada quien, como en las funciones que estamos, supervisoras, supervisores, directoras, directores, apoyos técnicos, podamos usar esta guía que nos permitirá ver dónde están las personas que están acompañando, pero al mismo tiempo nos obliga a saber lo que estamos acompañando, ¿no? ¿Qué necesitamos saber sobre cada nivel? Y entonces empieza con el nivel uno, por supuesto, con algunos indicadores que nos permitan evaluar lo que estamos consiguiendo o todavía necesitamos mejorar, algunas evidencias, preguntas de acompañamiento, algunas sugerencias sobre el tipo de acompañamiento que puede derivarse de estos hallazgos a través del instrumento. El nivel 2 con la misma estructura, nivel neuroemocional. El nivel 3 neuroeducativo y la misma estructura. El nivel 4 neurodiversidad, con la misma estructura. El nivel 5 sobre el diseño, DUA 3.0, y aquí cómo se está vinculando o articulando con las metodologías sociocríticas, algunos indicadores generales, y bueno, la misma estructura de los niveles anteriores, y lo mismo en el nivel 6 que es conciencia neuroeducativa. Y bueno, pues vamos a precisar algunas cosas. Aunque esto no es indispensable, pero quienes después de este instrumento o para mejorarlo o para fortalecerlo consideren necesario y diseñar algún instrumento complementario, pues solamente es eso, complementario. Pueden hacer listas de cotejo para observación, rúbricas de planeación, guías de entrevista reflexiva o bitácoras de acompañamiento, pero siempre basándose en este enfoque, basándose en lo que acabamos de presentar, en la descripción de los 6 niveles y en este instrumento. ¿Qué es importantísimo en nuestro acompañamiento en esta estrategia estatal de CAPER? El acompañamiento técnico no debe centrarse en revisar formatos, ni en fiscalizar planeaciones, ni en solicitar evidencias burocráticas. Debe centrarse en transformar la conciencia pedagógica, fundamentar científicamente la práctica, entender y propiciar la sinergia entre el DUA y la nueva escuela mexicana y finalmente algo por supuesto central, que es construir entornos inclusivos reales, ¿no? Es decir, que podamos realmente avanzar hacia algo real, ahora sí, práctico, pero teniendo claro que para poder tener una práctica basada en DUA 3.0 necesitamos conocer sobre el funcionamiento, la diversidad neuronal, y que eso sea la base para poder avanzar también hacia el marco conceptual. Recordemos que no solo se trata de el organizador, sino entender todo lo que el organizador tiene como fundamento desde el punto de vista conceptual, teórico, y entonces avanzar hacia los otros niveles. Este instrumento todavía necesitamos revisar y mejorar algunas cosas. Ahorita Marta Lorena nos va a comentar sobre eso, pero bueno, pues ahí está una idea, y entonces tenemos dos cosas, una que es esta explicación a través de la presentación de cómo ir trabajando desde los 6 niveles de la taxonomía y este instrumento que nos permitirá acompañar técnicamente para
pues eventualmente ir avanzando. Esto no es un asunto rápido, ¿no? No es un asunto mágico, no podemos lograr de un día para otro, no es la idea, pero sí es importante irnos reorganizando, digamos, desde este planteamiento. Bueno, hasta ahí, maestra Lorena.